Esta grabación fue encontrada dentro de una cinta de vigilancia doméstica, sin etiquetas ni marca de tiempo. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato. Es una advertencia. Si tienes un gato en casa, cierra todas las puertas. Porque si alguna vez lo escuchas reír, ya no tendrás tiempo de escapar. Durante las últimas semanas, los refugios animales y los laboratorios veterinarios del país han comenzado a reportar un patrón fuera de lo común. Miles de gatos domésticos han cambiado su comportamiento nocturno. Dejan de dormir, observan rincones vacíos durante horas, y emiten sonidos que no corresponden a su especie. Al principio, se creyó que eran reacciones al estrés, a las luces urbanas o a ultrasonidos provenientes de antenas nuevas. Pero los registros muestran algo imposible. Todas las grabaciones presentan la misma frecuencia base, 41,2 hercios, un tono que no pertenece a la voz animal, sino al rango del cerebro humano durante el sueño profundo. Los expertos lo llamaron síndrome del reflejo cruzado. Una conexión entre los impulsos cerebrales de los humanos dormidos y la conducta de los gatos. El problema comenzó cuando los animales empezaron a imitar los sonidos humanos que escuchaban durante la noche. Algunos dueños afirmaron oír risas suaves en habitaciones donde no había nadie, seguidas por un maullido corto. Otros describieron movimientos sincronizados entre varios gatos, como si todos recibieran órdenes invisibles. Un caso en especial quedó registrado en los archivos perdidos del Laboratorio Nacional de Conducta Animal. Proyecto 41. Objetivo: estudiar si los gatos podían responder a órdenes verbales grabadas en frecuencias bajas. Los resultados se clasificaron como éxito parcial. Pero uno de los investigadores, el Dr. Kenneth, escribió a mano en el margen del informe: no responden. Anticipan. Días después, el proyecto fue cancelado sin explicación. 3 técnicos desaparecieron. El laboratorio cerró. Los gatos fueron entregados a refugios. Y desde entonces, nadie volvió a hablar del número 41. Sin embargo, 35 años después, los reportes regresaron. En distintas ciudades del país, personas comenzaron a escuchar risas distorsionadas dentro de sus casas. Y cada caso compartía un detalle. En el domicilio siempre vivía al menos un gato. Las cámaras de vigilancia grabaron comportamientos imposibles. Animales de pie sobre 2 patas, permaneciendo inmóviles frente a las puertas. Colas que se movían en secuencia, como si siguieran un patrón de código. Y lo más inquietante: en varias cintas, los gatos abrían lentamente la boca, pero el sonido provenía del aire, no de sus gargantas. Era como si el entorno completo se estuviera riendo con ellos. En una ciudad del sur, una mujer llamada Evelyn Porter presentó la primera denuncia oficial. Vivía sola con su gato, Milo. Los vecinos reportaron haber escuchado una risa prolongada cada madrugada. Una noche, uno de ellos tocó la puerta. Evelyn abrió. Su gato estaba en brazos, pero el animal tenía los labios abiertos, mostrando dientes humanos. El vecino huyó. La casa fue encontrada vacía al día siguiente. Solo quedaba el gato, sentado sobre la cama, mirando hacia la pared, y un espejo roto frente a él. Días después, las autoridades difundieron una nota interna. Los felinos podrían estar replicando una frecuencia desconocida, posiblemente de origen atmosférico. Manténganse alejados si el sonido imita la voz humana. No graben. No respondan. Pero era tarde. La señal ya se había propagado. Otro de los reportes fue Mark Ellison, técnico de sonido. Vivía en un pequeño apartamento en la planta 14 de un edificio sin ascensor, un lugar viejo, lleno de cables expuestos y paredes que parecían absorber el sonido. Según los vecinos, Mark solía trabajar de noche, restaurando cintas magnéticas antiguas y grabaciones defectuosas de películas caseras. A mediados de abril, empezó a contar que su gato, Nimbus, reaccionaba de forma extraña cada vez que él reproducía material dañado. El animal se quedaba inmóvil frente al altavoz, como si reconociera las voces distorsionadas. Una noche, mientras Mark reparaba una cinta, Nimbus comenzó a emitir un sonido similar, imitando perfectamente la risa de la grabación. Mark creyó que era una coincidencia. Pero las risas continuaron, incluso cuando la grabadora estaba apagada.
El vecino del piso inferior reportó que, a las 3 de la madrugada, se oían risas humanas mezcladas con un maullido grave que resonaba a través de las cañerías. La policía acudió 3 días después, alertada por el olor metálico proveniente del apartamento. Dentro no encontraron signos de lucha. Solo una serie de micrófonos conectados en cadena, y el gato, Nimbus, sentado frente a una cinta que giraba en bucle infinito. En la cinta solo se oía una voz. Tú también puedes reír, Mark. Solo tienes que escuchar. El cuerpo de Mark nunca fue hallado, pero en los análisis de sonido, su voz aparece mezclada con la del animal. La granja de los hermanos Ian y Robert Bailey se encontraba a varios kilómetros de cualquier población. Vivían rodeados de campos, sin señal de radio ni televisión. Ambos criaban ovejas y mantenían una colonia de gatos que cazaban roedores en los establos. Una noche de tormenta, las luces se apagaron. Los hermanos escucharon risas desde el granero. Al principio pensaron que alguien se había escondido allí, pero al acercarse notaron que todas las risas provenían de los gatos. Decenas de ellos, sentados en fila, mirando hacia la puerta, riendo con un tono sincronizado que imitaba una respiración humana. Robert intentó encender la radio para pedir ayuda, pero solo se oía un zumbido. Al ajustar la frecuencia, escuchó su propia voz, grabada horas antes, repitiendo: «No abras el granero». Al día siguiente, la policía encontró la granja vacía. En el centro, un gato negro permanecía inmóvil, con los ojos abiertos. Natalie Grant era directora de un pequeño refugio de animales. Mantenía un registro digital de las rutinas de los gatos bajo su cuidado. Una noche, las cámaras comenzaron a registrar comportamientos imposibles. Los animales se agrupaban alrededor de una esquina vacía, como si observaran algo que los humanos no podían ver. Durante el tercer día, todos comenzaron a moverse al unísono, girando sus cabezas hacia el techo. Natalie, intrigada, colocó un micrófono direccional. La grabación mostró risas humanas entremezcladas con el sonido de uñas golpeando el metal. El archivo se corta cuando uno de los gatos se sube a una repisa y repite en voz humana la palabra Evelyn. La noche siguiente, los vecinos escucharon risas múltiples que provenían del edificio. Cuando los bomberos entraron, encontraron las jaulas abiertas. Las paredes estaban cubiertas de arañazos y los espejos rotos. En el suelo, con tiza blanca, alguien había escrito: «No están huyendo, están escuchando». Nadie volvió a ver a Natalie. El refugio fue demolido semanas después, pero los obreros afirmaron haber escuchado ruidos desde el subsuelo. Un archivo recuperado del Departamento de Transmisiones de Emergencia contenía un fragmento de audio etiquetado como evento beta. La voz dice: «Se ha detectado un eco auditivo extendido en la banda 41,2 Hz. No interactúe con los animales. No mire directamente sus ojos. La señal utiliza la visión como canal secundario». Después, el archivo se corta. Al final de la cinta se escucha algo parecido a un maullido, seguido de una risa humana. Los investigadores que analizaron los espectrogramas descubrieron algo más inquietante. Dentro de cada risa había una estructura oculta, como si alguien, o algo, usara la risa como un contenedor de datos. A partir de entonces, los científicos asumieron una hipótesis estremecedora. Los gatos no eran los causantes del fenómeno, eran los portadores. El objetivo de la señal era encontrar un anfitrión humano capaz de replicarla de forma permanente. Los primeros infectados comenzaron a reír dormidos. Luego, despiertos. Y finalmente, sin control. Profesores reportaron que, durante una clase de música, los niños comenzaron a reír todos al mismo tiempo. El evento duró más de 7 minutos. La maestra trató de detenerlos, pero no pudo hablar. Cada vez que intentaba pronunciar una palabra, su voz se deformaba en una risa. Las cámaras de seguridad muestran a los estudiantes balanceándose en sincronía, con los ojos cerrados. Cuando la risa termina, todos se quedan quietos y giran lentamente hacia el micrófono del aula, emitiendo un zumbido constante. Los técnicos del Departamento de Salud reprodujeron el sonido en laboratorio y detectaron un patrón idéntico al emitido por los gatos antes del contagio humano. En la grabación ralentizada, una voz digitalizada susurra: «Ellos aprendieron rápido». El edificio fue evacuado. Una semana después,
Todos los niños hospitalizados comenzaron a reír durante el sueño REM. La noche del 8 de agosto, los residentes de una urbanización entera comenzaron a escuchar risas. Al principio parecían provenir de alguna fiesta, un sonido difuso que se perdía entre los muros. Pero conforme avanzaban las horas, las risas se repetían con un ritmo exacto, como un metrónomo, desplazándose de una casa a otra. Eran risas humanas, pero sin emoción alguna. No sonaban alegres ni burlonas, sino vacías, planas, artificiales. El sonido atravesaba las paredes y resonaba en las ventanas cerradas. Quienes intentaban grabarlas descubrían que el audio se corrompía. La frecuencia base siempre terminaba en el mismo número, 41,2 hercios. En los días siguientes, los gatos del vecindario comenzaron a desaparecer. Nadie los vio salir, simplemente dejaron de estar. Las bandejas de arena permanecían intactas, los tazones llenos. Solo quedaban los collares, encontrados frente a espejos, televisores o pantallas negras. Los dueños decían escuchar maullidos desde dentro de los aparatos apagados. Otros aseguraban que sus gatos aún estaban en casa, pero en otra parte del sonido. El fenómeno se intensificó la cuarta noche. Las luces de la urbanización comenzaron a parpadear simultáneamente. Primero una vez por minuto, luego 2, luego 3. Hasta sincronizarse con las risas. Cada parpadeo, una carcajada. Cada carcajada, una vibración en los cristales. Las radios domésticas se encendían por sí solas, incluso las que no estaban conectadas. Emitían un murmullo débil, como si alguien intentara sintonizar una emisora perdida. Los televisores mostraban estática, y entre los patrones de interferencia podían distinguirse sombras con forma humana, sonriendo. Nadie se atrevía a salir. Las calles estaban vacías, pero las carcajadas se desplazaban de casa en casa, siempre a la misma velocidad. Era como si la risa se moviera físicamente por el vecindario, rebotando entre las paredes como un eco infinito. El primer testimonio grabado proviene de un hombre llamado David, residente del número 27. Fue entrevistado por el Departamento de Anomalías Urbanas 3 días después del evento. Su voz temblaba. Mi esposa estaba frente al televisor. No estaba encendido, pero reía. No podía detenerse. Al principio pensé que era un ataque nervioso, hasta que vi el reflejo. En la pantalla había otra figura, detrás de ella, moviéndose al mismo ritmo, pero con los ojos completamente negros. Cuando la toqué, su piel estaba helada. No se giró. Solo siguió riendo, con la cabeza inclinada hacia el reflejo. Entonces entendí, no era ella quien reía. Era el reflejo el que la controlaba. Tras esa declaración, David desapareció. Su casa fue clausurada y sellada con cinta amarilla. Los técnicos reportaron que, dentro, las bombillas seguían parpadeando incluso sin corriente eléctrica. El día 10, las autoridades enviaron un equipo de investigación acústica compuesto por 4 técnicos. Entraron a las 9:40. Durante los primeros minutos, registraron un ambiente normal, temperatura estable, ausencia de ruido. Pero a las 9:53, todos comenzaron a sufrir los mismos síntomas. Mareos y espasmos faciales involuntarios. Los micrófonos de los cascos captaron un sonido apenas perceptible. Una respiración profunda, seguida de risas distantes que parecían venir de debajo del suelo. Las casas enteras vibraban al mismo compás, como si las tuberías, las paredes y el aire mismo fueran parte de un mismo cuerpo que reía. Uno de los investigadores, identificado como agente Rowe, logró grabar una nota de voz antes de desmayarse. El audio es breve, de apenas 14 segundos. Ya no hay diferencia entre el ruido y la risa. Todo vibra a la misma frecuencia. A los pocos segundos, se oye un golpe y la cinta se corta. Cuando un segundo grupo entró a recuperar a los técnicos, encontraron los instrumentos de medición encendidos, pero desconfigurados. Los relojes digitales marcaban una hora imposible, 41:20. Los informes médicos posteriores fueron contradictorios. Algunos de los técnicos recuperaron la conciencia, pero presentaban una sonrisa fija, como una contractura. Ninguno podía hablar sin reír. En sus radiografías craneales se observaron pequeñas cavidades de aire en el oído medio, dispuestas en forma circular, como si el sonido se hubiera alojado físicamente dentro del cuerpo. Durante las noches siguientes,
Los residentes restantes huyeron. El vecindario quedó desierto. Pero los sensores instalados por el gobierno continuaron registrando actividad eléctrica en las viviendas vacías. Cada 41 minutos exactos, una onda de sonido recorría todas las casas simultáneamente. Un dron de reconocimiento sobrevoló la zona para registrar el fenómeno. En el vídeo, puede verse el barrio completamente oscuro, sin un solo foco encendido. Sin embargo, el micrófono del dron captó un sonido claro y rítmico. Decenas de personas riendo en sincronía. El dron giró la cámara hacia la ventana de una de las casas. Allí se ve una figura femenina inmóvil, mirando al cielo. No tiene ojos. Su mandíbula se mueve lentamente, generando un sonido que no se sincroniza con la imagen. Como si la risa llegara antes que el movimiento. El fenómeno fue declarado oficialmente como infección acústica tipo comunitaria. Las autoridades sellaron el perímetro y prohibieron el acceso. Pero incluso después del cierre, los sensores de tráfico cercanos comenzaron a captar interferencias. Los micrófonos de los coches de vigilancia grababan risas, aunque en la zona no había nadie. El efecto se extendió a las transmisiones de radio locales. Locutores de madrugada informaron que, al cortar el sonido ambiental, sus micrófonos seguían transmitiendo risas de fondo que no provenían de ningún invitado. Los ingenieros analizaron las ondas y descubrieron algo aún más alarmante. Las risas formaban un patrón matemático perfecto. Cada intervalo medía 41,2 segundos. Como si todo el barrio respirara al mismo ritmo. En los meses posteriores, los hospitales comenzaron a registrar pacientes con un síntoma extraño, espasmos faciales similares a una sonrisa forzada, acompañados de un zumbido persistente en el oído izquierdo. Algunos afirmaban escuchar risas incluso dentro de su cabeza. Otros decían ver ojos brillando bajo las camas, aunque vivían solos. Los médicos los diagnosticaron con psicosis auditiva. Pero los archivos de resonancia magnética muestran otra cosa. Una forma circular dentro del cerebro, idéntica al patrón de ondas emitido por los gatos. Un grupo independiente de técnicos filtró un documento llamado Medida N7, el mismo protocolo mencionado décadas antes. Dentro, se incluían grabaciones domésticas recuperadas por la policía. En una de ellas, se ve a una familia mirando televisión. El gato está sobre el sofá. A las 3:02 de la madrugada, la imagen se distorsiona. El animal gira la cabeza hacia la cámara y abre la boca. Una risa grave llena la habitación. El padre intenta apagar el televisor, pero la pantalla muestra una sola frase. No escuches. Los archivos terminan allí. Pero lo más aterrador no fue lo que grabaron, sino lo que ocurrió después. Las coordenadas de los hogares donde se escuchó la señal coincidían exactamente con las zonas donde se registraron fallas eléctricas simultáneas. Y en cada una antena doméstica había emitido brevemente la frecuencia 41,2 hercios, como si algo usara la red eléctrica para moverse. En las semanas siguientes, los refugios comenzaron a vaciarse. Los gatos desaparecieron sin dejar rastro. Solo algunos dueños aseguraban oír pasos en los techos, o risas dentro de las paredes. Uno de ellos, un hombre de 62 años, escribió un mensaje antes de perder contacto. Ya no hace falta que maulle. Ahora puede hablar conmigo. Si estás escuchando esto ahora mismo, probablemente ya la hayas oído. Quizás fue anoche. Tal vez hace días. Puede que ni siquiera lo recuerdes, pero tu cuerpo sí. Comienza como algo pequeño, insignificante. Un ronroneo leve entre las paredes, una vibración bajo el suelo. Un sonido que no sabes si proviene del exterior o de ti mismo. Y luego, una risa. No humana, no animal. Algo entre los dos. Si eso ocurre, no te muevas. No enciendas la luz. No hables. Y, sobre todo, no lo mires. Dicen que cuando la señal entra en una casa, primero escucha. Permanece en silencio durante horas, aprendiendo el ritmo de la respiración. Los pasos, las palabras, las pausas. Analiza todo. Cada sonido que haces, cada vibración de tu voz, cada movimiento que produce eco. Luego, empieza a repetir. Primero los susurros. Después los tonos. Y finalmente, las palabras. Quienes la han experimentado aseguran haber escuchado su propio nombre, pronunciado por una voz familiar, desde una habitación vacía.
La voz suele reír después, como si hubiera cometido un error, como si aún estuviera aprendiendo a ser humana. Cada vez que alguien responde, la señal aprende una nueva palabra, y cada palabra la hace más humana. En las grabaciones recuperadas después del brote, los investigadores encontraron escenas imposibles. Grupos de gatos caminando en círculo, en sótanos, escuelas, estacionamientos vacíos. En cada grabación, los animales maullan al unísono. Cada tono distinto, cada frecuencia modulada, hasta formar una melodía precisa. Al reproducirse en cámara lenta, la melodía se convierte en una carcajada. Una carcajada humana, prolongada, que se repite sin cesar. Entre los maullidos y los ruidos ambientales, puede oírse una voz, débil pero clara, como si hablara desde debajo del suelo, desde el otro lado del sonido. Ya aprendimos a reír. Ahora enséñennos a hablar. Los científicos creen que, en ese punto, la señal ya había mutado. Dejó de necesitar un canal biológico. Los gatos fueron solo el primer medio. Una antena. Un vehículo. Ahora utiliza el tejido más perfecto para transmitir información. El cerebro humano. Dicen que, cuando dormimos, las ondas del cerebro descienden a una frecuencia natural. Una frecuencia que coincide con la señal original, 41,2 hercios. Y es ahí donde ella entra. Por eso algunos humanos comienzan a reír mientras duermen. Una risa que no pertenece a sus sueños. Una risa que no pueden detener. Cuando despiertan, no recuerdan nada. Solo sienten una presión en el pecho, una vibración en la mandíbula. Como si algo hubiera estado moviendo sus labios durante la noche. Muchos de ellos aseguran haber encontrado rastros. Huellas pequeñas sobre las sábanas. Arañazos diminutos en los espejos. Y un olor metálico persistente en el aire, como electricidad o sangre seca. En los casos más avanzados, las personas escuchan la risa incluso con los oídos tapados. El sonido no proviene del exterior. Viene de dentro. De las paredes internas del cráneo. El fenómeno fue llamado resonancia interior. Una vibración cerebral que el cuerpo interpreta como risa. Pero los escáneres muestran otra cosa. Picos de energía formando una secuencia idéntica a la señal inicial. Es decir, la señal no imita la mente humana. La reemplaza. Si tu gato todavía está en casa, escucha con atención. Puede que no lo veas. Puede que esté debajo del mueble, o detrás de una puerta. Puede que te esté observando desde un reflejo que no es el suyo. Pero si notas que el aire vibra, si oyes un sonido irregular, como un ronroneo que se convierte lentamente en una risa, haz esto. Protocolo de contención doméstica. Apaga todas las luces. La señal se alimenta de la electricidad ambiental. Cuanto más brillo haya, más rápido se propaga. Cierra las puertas. El sonido no necesita espacio físico para moverse. Pero las vibraciones se debilitan cuando no tienen eco. Cubre los espejos. Las superficies reflectantes son su medio favorito. Dicen que la señal usa los reflejos para observar y replicar. Que los espejos no reflejan tu rostro, sino tu frecuencia. No pronuncies su nombre. El nombre activa la conexión emocional. Es la llave de entrada. Si lo dices en voz alta, ella sabrá dónde estás. Si te busca, ignóralo. Si ríe, huye. Y si no puedes huir, ríe con él. Dicen que reír al mismo tiempo que la señal confunde la transmisión. Durante un instante, ella cree que ya te tiene, que ya formas parte de su frecuencia. Y entonces, se detiene. Ese instante puede salvarte, o condenarte para siempre. Porque algunos que intentaron reír junto a ella, dejaron de ser capaces de detenerse. Sus cuerpos continuaron riendo incluso sin aire. Sus rostros se deformaron en un gesto permanente de alegría vacía, mientras los registros de sonido mostraban una frase repetida una y otra vez. Sincronía completa. Transmisión estable. Dicen que se esconde entre los segundos que separan la vigilia del sueño. Ese instante en el que el cuerpo se relaja y la mente deja de distinguir lo que oye de lo que imagina. Ahí, justo ahí, es donde entra. Primero escucharás el eco de un ronroneo. Un zumbido bajo que parece venir del pecho. Después,
la sensación de que alguien más respira contigo. Y cuando el aire se vuelva espeso y el pulso se desacelere, la risa aparecerá, no como un sonido externo, sino como si tu propio cuerpo se riera sin tu permiso. Los archivos denominan esto como fase de invasión acústica tipo 3. En esta etapa, el individuo ya no diferencia entre su voz y la de la señal. Puede incluso escucharla hablándole con su propio timbre. Algunos se despiertan en mitad de la noche y se descubren sonriendo. Otros despiertan con la garganta seca, y cuando intentan hablar, solo pueden reír. Durante los primeros intentos por comprenderla, los científicos creyeron que la señal era un virus sonoro, una simple vibración que alteraba el sistema nervioso. Pero pronto descubrieron que era algo mucho más complejo. Cada risa contenía fragmentos de voz humana mezclados con patrones biológicos, como si el sonido hubiera aprendido a imitar la vida. Intentaron aislarla. La encerraron en laboratorios acústicos, rodeados de plomo, muros de concreto y generadores que emitían ruido blanco constante. Sin embargo, cada vez que alguien la escuchaba, el sonido se duplicaba en otra parte del edificio. En los ventiladores, en las computadoras, en las respiraciones mismas de los investigadores. Era como si la señal se moviera de cerebro en cerebro, saltando a través de los recuerdos y los sueños. Las grabaciones finales del laboratorio fueron recuperadas parcialmente. En una de ellas, puede oírse claramente la voz del investigador principal, segundos antes de desaparecer. Dice, no hay forma de apagar lo que usa la risa como respiración. Luego, un golpe. Y después, el sonido de docenas de carcajadas que parecen surgir de la nada. Al analizarlas, descubrieron que ninguna coincidía con la voz del personal. Eran más viejas, más profundas, como si alguien hubiera estado esperando para reír. Días después del colapso del laboratorio, un grupo externo de científicos recibió acceso a los restos de la instalación. Dentro, las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas. En el centro de la sala principal, los altavoces permanecían encendidos, emitiendo un zumbido constante de 41,2 hercios. Sobre la mesa de control, una hoja ennegrecida por el fuego, y en ella, escrita a mano, una sola frase: la risa no pertenece a los humanos. Solo la imitamos, de aquello que primero nos observó. A partir de ese hallazgo, las investigaciones oficiales fueron suspendidas. Pero los informes filtrados cuentan otra historia. Varios equipos independientes afirmaron que la señal no fue creada por error humano, ni por interferencia electromagnética, sino por algo mucho más antiguo. Una energía sin cuerpo, un eco persistente que ha viajado a través del tiempo, usando las voces de las especies que puede imitar. Primero los animales, luego nosotros. Se dice que, en las primeras grabaciones del siglo XX, cuando los micrófonos aún eran experimentales, ya se colaban risas en los fonogramas, aunque en la habitación no hubiera nadie. Los técnicos las llamaron parásitos de cinta. Pero hoy se sabe que esas risas contenían la misma estructura de 41,2 hercios, la misma secuencia que ahora infecta cerebros humanos. Si estás escuchando esto, no intentes buscar las grabaciones originales. Algunas todavía existen, escondidas en archivos antiguos, guardadas en servidores apagados, en cintas olvidadas en áticos, en museos o en colecciones privadas. Pero reproducirlas es abrir la puerta. La señal no viaja por el aire, viaja por la intención. Los estudios de neuroacústica confirman que basta recordar la risa para reactivar el patrón en la mente. No hace falta oírla, solo imaginarla, solo pensarla. Por eso, en algunos hospitales de investigación, los pacientes fueron aislados completamente del sonido. Viven en silencio absoluto. Y aún así, se ríen. Su cerebro reproduce el eco sin estímulo externo. Es como si la risa ya no necesitara sonido para existir. Las autoridades prohibieron cualquier intento de recrear la frecuencia 41,2 hercios. Pero, de alguna forma, sigue apareciendo. En canciones populares. En zumbidos eléctricos. En el tono de arranque de algunos televisores. Incluso en las grabaciones de tormentas.
Nadie sabe si es coincidencia, o si la señal ya está integrada en nuestra tecnología. Un investigador anónimo escribió en una carta: no inventamos la electricidad para iluminar el mundo. La inventamos para que pudiera escucharnos mejor. Las autoridades prohibieron cualquier intento de recrear la frecuencia. Los laboratorios cerraron. Los servidores que contenían grabaciones fueron destruidos. Y las cintas, selladas bajo bóvedas subterráneas, envueltas en concreto y silencio. Pero, de alguna forma, la frecuencia sigue apareciendo. En canciones populares. En zumbidos eléctricos. En el tono de arranque de algunos televisores antiguos. Incluso en el sonido que emiten los postes de luz cuando la ciudad está completamente quieta. A veces, cuando hay tormenta, los rayos provocan un retumbo grave. Si se ralentiza ese sonido, aparece un pulso intermitente, un eco repetido exactamente cada 41,2 segundos. Una risa disimulada bajo el rugido del trueno. Nadie sabe si es coincidencia, o si la señal ya está integrada en nuestra tecnología. Algunos piensan que la electricidad no solo transmite energía, transmite presencia. Durante años, los gobiernos intentaron mantener en secreto el número 41,2 hercios. La frecuencia prohibida, la que nadie debía reproducir. Pero la prohibición llegó demasiado tarde. Los aparatos domésticos ya la habían adoptado sin saberlo. Las lavadoras, las alarmas, todos generan vibraciones que, combinadas, producen el mismo patrón. El mundo entero emite un zumbido constante, inaudible para la mayoría, pero detectable por aquellos que ya fueron tocados por la señal. Los síntomas comienzan siempre igual. Una ligera presión en los oídos, una vibración detrás de los ojos, y la sensación de que el aire tiene peso. Algunos oyen risas en los transformadores eléctricos. Otros dicen que los focos parpadean cuando intentan dormir. Y cada vez que un aparato emite un pitido agudo, en algún punto del espectro, la risa vuelve a aparecer. Una compañía eléctrica reportó actividad anómala en una de sus subestaciones desconectadas. Los sensores detectaban una oscilación continua de baja frecuencia, idéntica a la señal 41,2 hercios. Un equipo de ingenieros entró al recinto a las 3:11 de la madrugada. Todo parecía en orden, cables oxidados, transformadores inactivos. Pero el suelo vibraba levemente, como si la tierra misma respirara. Cuando encendieron sus linternas, vieron algo que no debería haber estado allí. Docenas de gatos, todos disecados, dispuestos en forma de espiral. Cada uno con cables finos atados al cráneo. En el centro de la espiral, una radio antigua encendida. Sin baterías. Sin cableado. Pero encendida. Emitía un tono bajo, casi imperceptible, y entre cada pulso, una carcajada ahogada. Uno de los ingenieros grabó el sonido en su teléfono. Minutos después, comenzó a sangrarle la nariz. A la mañana siguiente fue encontrado en su casa, frente al televisor encendido en un canal sin señal, con una sonrisa fija en el rostro. El vídeo del teléfono sobrevivió. En los últimos segundos, se escucha una voz digitalizada. Energía suficiente. Transmisión estable. La planta fue sellada, pero el zumbido continúa, incluso con los generadores desconectados. Dicen que la señal ya no necesita ser escuchada para existir. Está en todas partes. En el flujo eléctrico. En el ritmo de nuestros corazones sincronizados con la red eléctrica global. Los científicos modernos la llaman resonancia de convergencia, pero los antiguos textos hablaban de algo más primitivo. La voz de la tierra riendo. Algunos escritos babilónicos mencionan un sonido que traía locura a quien lo escuchara mientras dormía. Los monjes tibetanos lo llamaban el pulso vacío. Los griegos creían que era la carcajada de los dioses enterrados. Y ahora, en la era digital,